Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos, cargado de connotaciones de traición y deslealtad, un nombre sinónimo de traición que ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. Grabado para siempre en la historia como el discípulo que traicionó a Jesús, su figura es una de las más controvertidas y estudiadas en la historia del cristianismo. Como uno de los 12 apóstoles, Judas ocupaba una posición de inmensa confianza y responsabilidad dentro del círculo íntimo de Jesús. Era un hombre que compartía momentos de profunda espiritualidad y enseñanzas con el Mesías. Sin embargo, sus acciones en esa fatídica noche continúan generando debate y controversia siglos después. La traición de Judas no solo cambió el curso de la historia, sino que también dejó una marca indeleble en la narrativa religiosa. ¿Fue Judas un traidor impulsado por la codicia y la malicia, o había algo más profundo en sus motivaciones? ¿O fue un instrumento involuntario en el plan divino de Dios? Estas preguntas han desconcertado a teólogos y eruditos durante siglos. Este ensayo profundiza en el carácter complejo y multifacético de Judas Iscariote, explorando las diferentes perspectivas que rodean su traición a Jesús. Judas Iscariote sigue siendo un enigma, sus motivaciones envueltas en misterio. Los evangelios ofrecen destellos de su carácter, pero su verdadera naturaleza sigue siendo esquiva. ¿Fue víctima de las circunstancias o su traición fue un acto calculado de perfidia? Estas preguntas han desconcertado a teólogos y eruditos durante siglos, dando lugar a una multitud de interpretaciones. La historia de Judas es una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la fe y el poder destructivo de la codicia. Sirve como un crudo recordatorio de que incluso aquellos más cercanos a Jesús no eran inmunes a la tentación y al pecado. Al profundizar en las complejidades de la traición de Judas, debemos lidiar con verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la naturaleza del bien y del mal. La historia de Judas no es simplemente una curiosidad histórica, sino una parábola eterna que habla de la condición humana. Nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad de traición y a examinar las decisiones que tomamos frente a la tentación. Al comprender las complejidades de la historia de Judas, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón, la redención y la lucha interna entre el bien y el mal. En última instancia, la figura de Judas Iscariote nos recuerda que la historia está llena de personajes complejos, cuyas acciones y motivaciones pueden ser difíciles de entender completamente. Al explorar su vida y su traición, no solo aprendemos sobre un hombre, sino también sobre la naturaleza humana y las fuerzas que nos moldean. La historia de Judas Iscariote sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo lecciones valiosas sobre la moralidad, la lealtad y la redención. A medida que continuamos explorando su legado, podemos encontrar nuevas formas de entender y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. La historia de Judas es una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la fe y el poder destructivo de la codicia. Sirve como un crudo recordatorio de que incluso aquellos más cercanos a Jesús no eran inmunes a la tentación y al pecado. Al profundizar en las complejidades de la traición de Judas, debemos lidiar con verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la naturaleza del bien y del mal. La historia de Judas no es simplemente una curiosidad histórica, sino una parábola eterna que habla de la condición humana. Nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad de traición y a examinar las decisiones que tomamos frente a la tentación. Al comprender las complejidades de la historia de Judas, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad de traición y a examinar las decisiones que tomamos frente a la tentación. Al comprender las complejidades de la historia de Judas, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al final, la historia de Judas Iscariote es una ventana a la condición humana, un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y dilemas. Los evangelios relatan cómo Judas, por 30 piezas de plata, identificó a Jesús ante las autoridades con un beso, símbolo de amistad y confianza. Este beso, que debería haber sido un gesto de amor y lealtad,
se convirtió en el emblema de la traición más infame de la historia. Este acto de traición finalmente condujo al arresto y crucifixión de Jesús. La captura de Jesús marcó el comienzo de una serie de eventos que culminaron en su sacrificio en la cruz, un momento crucial en la historia del cristianismo. La traición en sí fue un acto impactante de perfidia, una violación del vínculo sagrado entre Jesús y sus discípulos. Judas, uno de los 12 elegidos, rompió la confianza y la camaradería que compartían, dejando una marca indeleble en la historia. La traición de Judas fue un acto calculado, planeado y ejecutado con intención deliberada. No fue un impulso momentáneo, sino una decisión fría y premeditada. Se acercó a los sumos sacerdotes, ofreciéndoles entregar a Jesús a cambio de dinero. Este acuerdo oscuro y siniestro selló el destino de Jesús. Este acto de premeditación sugiere que Judas había sopesado sus opciones y tomó una decisión consciente de traicionar a su maestro. La frialdad con la que actuó revela una mente decidida y un corazón endurecido. Los evangelios ofrecen diferentes versiones de las motivaciones de Judas para traicionar a Jesús. Cada relato aporta una perspectiva única sobre las razones detrás de su traición. Algunos sugieren que Judas fue impulsado por la codicia, un deseo insaciable de riqueza que lo llevó a vender a su maestro, mientras que otros insinúan razones más profundas y complejas. Quizás había una lucha interna, un conflicto de lealtades o una desesperación que lo llevó a tomar tal decisión. El Evangelio de Mateo afirma que Judas fue motivado por las 30 piezas de plata, retratándolo como un hombre consumido por la avaricia. Esta suma de dinero se convirtió en el precio de la traición. Independientemente de sus motivaciones, el acto de traición de Judas tuvo profundas consecuencias. No solo afectó a Jesús, sino que también sacudió a sus discípulos y seguidores, destrozó la confianza dentro del círculo íntimo de Jesús y finalmente condujo a su muerte. La traición de Judas dejó una herida profunda en la comunidad de los primeros cristianos. La traición se erige como un crudo recordatorio de la capacidad humana para la traición y el impacto devastador del pecado. La historia de Judas sigue siendo una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y las decisiones que tomamos. Después del arresto y la condena de Jesús, los evangelios describen a Judas experimentando un profundo remordimiento por sus acciones. Este remordimiento, sin embargo, no parece provenir de un arrepentimiento genuino, sino más bien de una comprensión de la gravedad de su traición y las consecuencias que siguieron. El Evangelio de Mateo relata cómo Judas, abrumado por la culpa y la desesperación, devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes, proclamando: «He pecado al traicionar sangre inocente». Este acto, sin embargo, no absuelve a Judas de su traición, sino que resalta la profundidad de su desesperación. Incapaz de lidiar con el peso de sus acciones, Judas se quita la vida. Este acto de autodestrucción subraya aún más las consecuencias devastadoras de su traición, tanto para Jesús como para él mismo. El suicidio de Judas se erige como un trágico recordatorio del poder destructivo del pecado y la importancia de buscar el perdón y la redención. La historia del remordimiento y el suicidio de Judas sirve como una advertencia, recordándonos que incluso frente a la culpa y la desesperación abrumadoras, siempre hay esperanza de redención a través del arrepentimiento genuino y la fe. Sección 4. Judas como instrumento de la profecía. ¿Un mal necesario? Algunas interpretaciones teológicas presentan la traición de Judas no como un acto de traición individual, sino como un evento predeterminado dentro del plan divino de Dios. Según esta visión, Judas no actuó por pura maldad o debilidad humana, sino que fue una pieza esencial en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Esta perspectiva sugiere que Judas, aunque aparentemente actuaba por su propia voluntad, sin saberlo estaba cumpliendo un papel ordenado por Dios. En este sentido, su traición no fue un simple acto de traición, sino una parte integral del plan divino que debía llevarse a cabo para la redención de la humanidad. Esta interpretación a menudo señala las propias palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde reconoce que las Escrituras deben cumplirse. Jesús
consciente de su destino, acepta la traición como un paso necesario para la salvación de la humanidad. Esta declaración sugiere que Jesús estaba al tanto de la inminente traición de Judas y la aceptó como un paso necesario en el cumplimiento del plan de Dios. La aceptación de Jesús de su destino muestra su comprensión profunda del propósito divino y su disposición a sacrificarse por el bien mayor. El concepto de Judas como un instrumento de la profecía plantea preguntas teológicas complejas sobre el libre albedrío y la predestinación. ¿Hasta qué punto nuestras acciones están predeterminadas por un plan divino y cuánto control tenemos realmente sobre nuestro destino? Si las acciones de Judas estaban predeterminadas, ¿puede realmente ser considerado responsable de su traición? Esta cuestión toca el corazón de debates filosóficos y teológicos sobre la responsabilidad moral y la libertad humana. Esta pregunta ha sido tema de debate entre los teólogos durante siglos, sin respuestas fáciles. La tensión entre el libre albedrío y la predestinación sigue siendo una de las cuestiones más profundas y desafiantes en la teología cristiana. Si bien la idea de Judas como un instrumento necesario en el plan de Dios puede ofrecer cierto consuelo a la luz de la tragedia de la crucifixión, también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y las consecuencias de nuestras acciones. La figura de Judas sigue siendo un símbolo poderoso y controvertido en la historia cristiana, evocando tanto compasión como condena. Sección 5. Libre albedrío versus predestinación, examinando las acciones de Judas. La historia de Judas Iscariote plantea preguntas fundamentales sobre el libre albedrío y la predestinación. ¿Actuó Judas por su propia voluntad o su traición fue predeterminada por Dios? Este debate teológico ha durado siglos sin respuestas fáciles. Aquellos que defienden el libre albedrío de Judas señalan sus acciones deliberadas y sus aparentes motivaciones. Buscó activamente a los sumos sacerdotes, negoció un precio y traicionó a Jesús con un beso. Estas acciones, argumentan, sugieren una elección consciente hecha por su propia voluntad. Por el contrario, los defensores de la predestinación argumentan que Dios, siendo omnisciente, sabía de la traición de Judas desde el principio. Sugieren que Judas, aunque aparentemente actuaba de forma independiente, en última instancia cumplía el plan de Dios. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre la naturaleza del libre albedrío y hasta qué punto Dios dicta las acciones humanas. El debate entre el libre albedrío y la predestinación es complejo y multifacético, sin respuestas fáciles. La historia de Judas destaca este dilema teológico, obligándonos a confrontar los misterios del plan de Dios y la naturaleza de la elección humana.